Damos inicio a la capacitación del equipo de stakeholders. Los integrantes del equipo son Luis Alfredo Moreno, Diego Alexander Manrique y Sandra Patricia Blanco Barrera. El tema de capacitación es la implementación del PMBOK. El PMBOK consta de 10 ítems. El primero hace referencia a la gestión de integración del proyecto, el segundo a la gestión de alcance del proyecto, el tercero a la gestión del cronograma del proyecto, el cuarto la gestión de los costos del proyecto, el quinto la gestión de la calidad del proyecto, el sexto la gestión de los recursos del proyecto, el séptimo la gestión de las comunicaciones del proyecto, el octavo la gestión de los riesgos del proyecto, el noveno la gestión de las adquisiciones del proyecto y el décimo la gestión de los interesados del proyecto. En esta sesión de capacitación se abordan los primeros 4 temas. Referente a la gestión de integración del proyecto. La gestión de integración del proyecto incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto. Dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos, la gestión de la integración del proyecto incluye tomar decisiones sobre asignación de recursos, equilibrio de la demanda que compiten entre sí, examen de enfoques alternativos, adaptación de los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto y gestión de las interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección del proyecto. La gestión de integración del proyecto consta de 7 ítems. El primero es el desarrollo del acta del proyecto, el segundo el desarrollo del plan de dirección del proyecto, el tercero es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, el 4 gestionar el conocimiento del proyecto, el quinto monitorear y controlar el trabajo del proyecto, el sexto realizar el control integrado de los cambios y el séptimo cerrar el proyecto o fase. La gestión de integración del proyecto. Desarrollar el acta de constitución es el primer paso. Es el proceso, se desarrolla un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de organización de las actividades del proyecto. En esta gestión se tiene como entradas el documento de negocio, los acuerdos, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas son los juicios de expertos, la recopilación de datos, las habilidades interpersonales y de equipo y las reuniones. Y las salidas es el acta de constitución del proyecto y el registro de supuestos. El segundo es el desarrollar el plan para la dirección de proyectos. Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan, consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Las entradas son el acta de constitución del proyecto, las salidas de otros procesos, los factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de organización, las herramientas y técnicas en juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales del equipo, reuniones. Las salidas son del plan para la dirección del proyecto. El tercer elemento es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Es el proceso de liderar, llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. Este implica las entradas que son el plan de dirección del proyecto, los documentos del proyecto, la solicitud de cambios aprobada, los factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de organización. Las herramientas y técnicas son el juicio de expertos, los sistemas de información para la dirección de proyectos, las reuniones. Las salidas son los entregables, datos de desempeño del trabajo, registro de incidentes, solicitud de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos de organización. El cuarto elemento es gestionar el conocimiento del proyecto. Es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional. Dentro de las entradas se tiene el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, los entregables, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de organización. Las herramientas y técnicas son los juicios de expertos, la gestión del conocimiento, la gestión de la información, habilidades interpersonales y de equipo, y las salidas son el registro de lección aprendida, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, las actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. El quinto elemento es monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Es el proceso de hacer seguimiento, revisar e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Las entradas son el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, la información en el desempeño del trabajo, los acuerdos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas son el juicio de expertos, los análisis de datos, la toma de decisiones y las reuniones. Y las salidas son los informes de desempeño de trabajo, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan para la elección del proyecto,
las actualizaciones a los documentos del proyecto. El sexto elemento es realizar el control integrado de cambios. Es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios entregables, activos de los procesos de organización, documentos de proyecto y plan para la dirección de proyectos y comunicar las decisiones. Las entradas son el plan para la dirección de proyectos, los documentos de proyecto, los informes de desempeño de trabajo, las solicitudes de cambio, factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas son juicio de expertos, herramientas de control de cambios, análisis de datos, toma de decisiones, reuniones. Las salidas son la solicitud de cambios aprobadas, las actualizaciones al plan para la dirección de proyectos, las actualizaciones a los documentos del proyecto. El séptimo y último elemento es el cerrar el proyecto o fase. Es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. Las entradas son el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, los entregables aceptados, los documentos del negocio, los acuerdos, la documentación de las adquisiciones, los activos de los procesos, la organización. Herramientas y técnicas son los juicios de expertos, el análisis de datos y las reuniones. Y las salidas son las actualizaciones de los documentos del proyecto, la transferencia del producto, el servicio resultado final, el informe final, las actualizaciones de los servicios, de los procesos de la organización. Esto es, en resumen, el primer elemento del PMBOK. Sigue el compañero Luis, quien expone el segundo elemento. Buenas noches, soy el estudiante Luis Alfredo Moreno. Voy a hacer una presentación de la gestión del alcance del proyecto y de la gestión del cronograma del proyecto. Con respecto a la gestión del alcance del proyecto, gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye dentro del proyecto. La gestión del alcance del proyecto cuenta con 6 procesos primordiales para que se pueda ejecutar y desarrollar. Primero, tenemos planificar la gestión del alcance. Con este proceso se crea el plan de gestión del alcance donde se documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto y del producto. Aquí se define la guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance en todo el proyecto. Como segundo proceso tenemos recopilar requisitos. A través de este proceso se determina, se documenta y se gestionan los requerimientos, las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con cada uno de los fines contemplados en el proyecto. Aquí podemos ver que cada uno de ellos tiene unas entradas, unas herramientas técnicas y una salida. Con respecto a recopilar requisitos, tenemos el acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, documentos de negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, herramientas y técnicas, juicios de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, toma de decisiones, representación de datos, así como los otros que allí se relacionan. Igualmente tiene unas salidas, como es la documentación de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos. Continuamos con el siguiente proceso, que es el de definir el alcance. Con la definición del alcance del proyecto se despliega una descripción detallada del proyecto y del producto. Describe los límites del producto, servicios o resultados y los criterios de aceptación. Aquí igualmente hay unas entradas, unas herramientas y técnicas, e igualmente hay unas salidas, así como se puede observar en la presentación. Continuamos con crear la ETD o WBS, que vendría siendo como la estructura de descomposición del trabajo. Este proceso permite subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Igualmente, cuenta con unas entradas, unas herramientas y técnicas y unas salidas, como se puede contemplar en la presentación. Seguimos con el otro proceso, que es el de validar el alcance. Al validar el alcance, se formaliza la aceptación de los entregables del proyecto
que se hayan contemplado, que se hayan completado. Por este proceso se aumenta la probabilidad de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de cada entregable. Seguimos con controlar el alcance. Con este control, aquí se verifica cómo se encuentra el proyecto, al igual que el producto, con el fin de determinar si hay que hacer ajustes en la línea base del alcance. Seguimos con la siguiente gestión, que es el del cronograma. Ahí también hay unos procesos, 6 procesos definidos que deben ejecutarse con el fin de poder llegar a buen término el cronograma dentro del proyecto. Bajo la gestión del cronograma del proyecto se logra definir con claridad los tiempos para que el proceso de ejecución del proyecto se cumpla a cabalidad. Dentro de los procesos que tiene, tenemos la planificación o planificar la gestión del cronograma. Aquí se dan a plantear las políticas, los procedimientos y toda la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Aquí igualmente se cuenta con unas entradas, unas herramientas y técnicas y unas salidas, como se contempla aquí en la presentación. Igualmente, siguiendo el proceso de definir las actividades. Al definir las actividades se identifica y se documenta las actividades a realizar para obtener los entregables del proyecto. Y seguimos con secuenciar las actividades. Relación entre tareas. Se identifican y se documentan para que fluya el orden secuencial de las etapas de ejecución en el proyecto. Sigue el proceso de estimular la duración de las actividades. Se verifica el tiempo necesario que se debe asignar a cada una de las actividades programadas para sacar adelante el proyecto en cada una de sus etapas. Este también, igual que los demás, cuentan con sus entradas, herramientas y técnicas y salidas. Posteriormente se sigue el proceso de desarrollar el cronograma. Este proceso que analiza la secuencia de las acciones, tiempos, requisitos de recursos y restricciones dentro del cronograma para determinar de qué forma quedará establecido el mismo, de tal forma que facilite la ejecución, el monitoreo y el mismo control. Y culmina esta gestión del cronograma del proyecto con el control que se le debe hacer a este cronograma. Aquí se verifica con cómo avanza el proyecto y a la medida de las necesidades se ajusta, si se ajusta el cronograma, haciendo cambios a la línea base del cronograma. Esta sería mi exposición con respecto a estas dos gestiones dentro del proyecto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me presento. Soy Diego Alexander Manriquel, estudiante de la especialización en estudios de proyectos. Vengo a presentarles, de acuerdo al PMBOK, la gestión de los costos del proyecto. Bueno, la gestión del costo se refiere a los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. ¿Qué no es importante tener en cuenta, y de acuerdo también al PMBOK, qué no es la gestión del costo? La gestión del costo no es determinar las fuentes de financiamiento, sino cómo se pueden gestionar todos los costos a través de la misma. Dentro de los costos del proyecto, de la gestión de los costos del proyecto, tenemos 4 ítems que desarrollar. Uno es el planificar la gestión de los costos, otro es estimar los costos, el otro es determinar el presupuesto y por último el controlar los costos del proyecto. Entonces empezamos por el primero, que es la planificación de la gestión de costos. Este es el proceso por el cual se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, gestionar, gastar y controlar los costos del proyecto. Bueno, acá esta planificación tiene unas entradas que son plan de gestión de proyecto, acta de constitución, los factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Tenemos unos herramientas y técnicas que son el juicio de expertos, las técnicas analíticas y reuniones. Y tenemos unas salidas que son el plan de gestión de costos, el plan de gestión únicamente. Entonces, ¿qué es un plan de gestión de costos? Pues el plan de gestión de costos documenta los criterios necesarios para planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto.
Sigamos entonces con la segunda parte de la gestión de costos, que es el estimar los costos. El proceso es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Esto de acuerdo al PMBOK del año 2017, o sea, la 6ª edición. Entonces, dentro de esta estimación de costos tenemos unas entradas que son plan de gestión de costos, una planificación de los recursos humanos, una línea base de alcance, un cronograma del proyecto, el registro de riesgos, los factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. A la vez tenemos unas herramientas y técnicas que son el juicio de expertos, la estimación análoga, paramétrica, ascendente y por 3 valores, un análisis de reserva, un costo de la calidad, software de estimación de costos para la edición de proyectos, análisis de propuestas para licitaciones y las técnicas de toma de decisiones por grupos. Y tenemos unas salidas, que son estimaciones de costos de las actividades, base de los estimados, actualizaciones a los documentos del proyecto. Dentro de esta estimación, ¿qué debemos estimar? La mano de obra, los materiales, los subcontratistas y asesores, alquiler de equipo e instalaciones, viajes, reservas de contingencia y reservas de gestión. Ténganse en cuenta que aquí tengo en subrayado reservas de contingencia y reservas de gestión, ya que eso se determina de acuerdo también al presupuesto. Siguiente, determinar el presupuesto. Este ítem es el proceso de agregar los costos estimados a las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer la línea base de costos. Aprobada. Coloqué también esta gráfica porque me parece interesante que en todo proyecto el presupuesto tiene que estar muy bien limitado. Ahí ven la gráfica donde dice, lo siento, buscamos buenos gerentes, no compradores compulsivos. Mucha parte donde se deja aparte la planificación del presupuesto, terminan siendo gerentes mal enfocados hacia la compra absurda de cosas que no se necesitan en la realización del proyecto. Dentro de la determinación del presupuesto, entonces tenemos unas entradas, que es el plan de gestión de costos, la línea base de alcance, estimaciones de costos de las actividades, bases de las estimaciones, el cronograma del proyecto, calendario de recursos, registro de riesgos, acuerdos, activos de los procesos de la organización. Tenemos unas herramientas y técnicas que son la suma de costos, el análisis de reserva, el juicio de expertos, al igual que las otras dos, relaciones históricas, conciliación del límite del financiamiento. Y tenemos las salidas que vamos a obtener con este ítem de desarrollo, que es la línea base de costos, los requisitos de financiamiento del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Dentro del otro ítem, que es controlar los costos, es el proceso de monitorear el estatus del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. Entonces, dentro de este ítem tenemos que unas entradas, que es el plan de gestión de los costos, requisitos de financiamiento del proyecto, datos del desempeño del trabajo y activos de los procesos de la organización. También tenemos unas herramientas y técnicas para el desarrollo de este ítem, de acuerdo al PMBOK, que es gestión del valor ganado, proyección, índice de desempeño para completar, revisiones de desempeño, software de gestión de proyectos y análisis de reserva. Y las salidas que vamos a obtener al hacer este ejercicio es información del desempeño del trabajo, proyecciones de costos, solicitudes de cambio, actualización del plan de gestión de proyectos, actualización de documentos del proyecto y actualización de activos de la organización. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias.